Señoras y señores, todos los que están conectados, los que están del otro lado, aquellos que estaban con ansias de volver a ver, a disfrutar del invitado que tenemos del otro lado, le quiero agradecer por compartir este contenido, por darle like, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más preámbulo, tenemos un grosso, un genio, un crack, un titán, un amigo por sobre todas las cosas, José Plasencia con todos ustedes. ¿Cómo Hola, ¿qué tal, anda Santiago? mi buen amigo José Plasencia? Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar acá contigo. Siempre, desde que he compartido el espacio contigo, siempre me encanta. De hecho, no sé si lo habías pensado, que lo hemos compartido desde que todavía no eras católico, cuando todavía estabas en tu proceso, estabas investigando, te voy a decir por qué me acordé, porque tengo un amigo que es obispo que me estaba pidiendo que si le pasaba los videos cuando tú y yo charlamos, cuando todavía no eras católico. Es un obispo canadiense, no voy a revelar su nombre, pero me acordé recientemente, me puso a trabajar el obispo, me puso a buscar los videos hasta que los encontré. Mirá qué interesante. A ver, yo te soy honesto, José. eh, no recuerdo cómo es que comenzó el contacto. ¿Vos te acordás cómo comenzó? Sí, creo que por ahí habíamos tenido mucho tiempo atrás un pequeño intercambio. Creo que una vez te invité, te dije te dije si gustas podemos charlar. Esto es antes de que tú comenzaras así, hacerme alguna pregunta, de repente llamábamos por teléfono, hablábamos un ratito. Es mucho antes. Te No me invité y acuerdo. me dijiste estoy lleno. De hecho, sería bueno un día buscar en el Messenger. Me dijiste, estoy lleno ahorita, estoy súper ocupado, no puedo. Y ya dejé que pasaran varios meses. Después yo te contacté otra vez y así empezamos. De repente una que otra charla, una que otra pregunta. Después comenzamos a hablar por teléfono un par de veces. No, ya tiene rato esto, ¿eh? Te Y soy bueno, honesto, claro, no ya recuerdo. después cuando fui a tu canal, tú viniste a mi canal y así estuvimos varias veces. Y ya después, cuando ya te hiciste católico, ¿no? José, te tengo que ser honesto. Este es un espacio en donde nosotros somos honestos. Hablamos, diríamos los argentinos, a calzón quitado, o sea, sin pelos en la lengua. Yo tendría que, en este preciso momento, quitarte del stream, José. O sea, te tengo que ser honesto. Te tengo, o sea, estoy en la necesidad imperiosa y solamente por el afecto que te tengo no lo hago. Pero tendría que tomar esas medidas. ¿Cómo vas a venir a este stream sin boina, hermano? Sí, lo sé. Y Vos la no, boina no sos no la José tengo aquí. Plasencia sin. O sea, te falta la boina, hermano. Sí, es que sabes, déjate platico. Yo sé que ustedes ahorita los argentinos están en el invierno. Ustedes ahorita han estado teniendo mucho frío. En la era de hielo estamos, no en el invierno. O Sí, sea, hoy me levanté a la mañana y cruzó un mamut por la así es. calle. Y lo sé bien porque tengo varios amigos de allá de la Argentina y platicamos muy seguido y me dicen que han estado teniendo bastante frío. Y acá el asunto está, Santiago, imagínate ese frío intenso que han estado experimentando. Imagínate totalmente lo contrario, un calor bárbaro, intenso. Así estoy. Estamos acá con un calorón bárbaro en el desierto. Sí, 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 me imagino, me imagino. En Argentina también es muy caluroso. O sea, y las boinas, o sea, después vos Sí. abrís así y es el humo, parece en un sauna, cuando abrís la puerta, viste que sale todo ese humo así. Bueno, algo similar. Bueno, estás perdonado. Estoy viendo de que estás en proceso de reconversión porque ya te quitaste la barba. O sea, por lo Ya. menos es un paso. No tenemos la boina, pero ya no tenemos la barba. Sí, ya la barba ya me la quité y estoy ya en proceso de reconversión. No sé qué más me faltará, ¿no? Pero sí, ahí estamos. Bueno, hermano, a ver, yo les quiero contar. Contexto de todo esto. Día de ayer nos mensajeamos un ratito con José y tengo la oportunidad de charlar con José y obviamente le voy a tirar, loco, porque nosotros nos hablamos así, loco, ¿cuándo vas a pegarte una vuelta por el espacio? Cuando vos quieras, me dijo. Bueno, mañana, ¿qué te parece? ¿Viste? Como cuando estás jugando truco, quiero retruco, quiero, vale, 4, le grita. Bueno, mañana. Bueno, dale, me dijo José. ¿Y qué hablamos? ¿De qué hablamos? Y hace tiempo que tengo ganas de hablar de algo, particularmente con José, que me parece de que nos puede ayudar mucho a entender mejor esta cuestión, y es la cuestión de la tradición, pero en la Biblia. ¿Y por qué quiero hablar este tema con José? ¿Porque José es el único preparado para hablar de este tema? No, pero José, además de estar muy bien preparado, tiene una particularidad.
y es que él fue protestante. Por ende, muchas veces, pese a que los recursos sean los mismos, la forma de plantear un tema, la forma de explicar o de defender una cuestión para que vaya dirigido para el católico es distinta para el protestante. ¿Se entiende? Entonces, me encanta porque José, además de tener mucho conocimiento, es ex protestante y va a poder plantearnos esta cuestión como para un público, un auditorio protestante. Así que te agradezco mucho, José, por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti, Santiago. Pues encantado. Obviamente estamos en proceso, seguimos aprendiendo, pero como dices tú, nos ayuda un poquito que tenemos el trasfondo protestante y podemos tratar de eliminar objeciones que otros que todavía no las entienden, me refiero a protestantes que todavía no entienden por qué creemos en la sagrada tradición como palabra de Dios. Nosotros ya sabemos qué objeciones tienen porque nosotros las tuvimos y no solo las tuvimos que vencer, tuvimos que pasar por un trance, ¿no? Casi pasamos por un trance teológico para poder realmente tener una buena conciencia y decir, entiendo ahora y puedo abrazar en buena conciencia lo que enseña la iglesia. ¿Estás preparado, José? Porque 79.5 canales de apologética protestante van a seguramente reaccionar a este video. ¿Vos estás preparado psicológicamente para eso? Creo que sí. De una vez les mando un saludito a todos los hermanos separados. Los quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo. Y también, bueno, tengan misericordia, ¿no? Porque tampoco afirmamos saberlo todo y tener la mejor retórica, no, pero al menos haremos nuestro mejor esfuerzo, muchachos, por ayudarles a ustedes también. Llamado a la solidaridad. Hermano protestante que haces apologética en redes y que vas a reaccionar a nuestro video, te suplico, te lo imploro, no distorsiones la voz porque me pone de la cabeza, es lo único que te pido. No te voy a denunciar el video, pero voy a orar en tu contra si me distorsionás la voz porque me pone loco. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a arrancar. Eh, José, a ver, para meternos en contexto, para ir paso a paso, ¿de qué habla el católico cuando habla de la sagrada tradición? ¿Qué es la sagrada tradición, José? El católico se refiere a la revelación divina, aquello que Dios ha dado a conocer sobre sí mismo. En otras palabras, es palabra de Dios. Entonces, esto fue comunicado por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Y después los apóstoles comienzan a comunicarlo a las nuevas comunidades que iban fundando con la predicación del Evangelio. Todo se hacía 100% de manera oral. Todo esto es revelación divina, todo esto es tradición sagrada, todo esto es palabra de Dios. Eventualmente, después y solo después, parte de esta revelación, parte de esta tradición sagrada ha quedado plasmada, encerrada, por así decirlo, en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Lo mismo se puede decir también del Antiguo, pero enfocándonos en el Nuevo Testamento, que yo sé que te quieres enfocar en el Nuevo, la parte que quedó escrita es lo que llamamos el Nuevo Testamento. Entonces, tradición sagrada es palabra de Dios, es revelación divina. Se comunicó de manera oral por décadas, después parte de esta revelación quedó plasmada en las páginas del Nuevo Testamento. Tradición sagrada, palabra de Dios, revelación divina. Muchas cosas has dicho y muchas puertas me has dejado abierta y espero poder abordar cada una de ellas. O sea que viste que comúnmente el evangélico cuando habla de palabra de Dios, automáticamente mi mente se dirige al libro, la Biblia, el canon, ¿no? El católico cuando habla de palabra de Dios no se refiere exclusivamente a Biblia, ¿verdad? Tienes exactamente toda la razón. El católico no se refiere exclusiva o 100% limitándose a las páginas de la Biblia, no, porque el católico tiene la noción apostólica. La noción o la idea apostólica es que esta revelación, esta tradición, esto que Dios manifiesta a los hombres, nos vino primero de manera oral y luego parte de esto quedó escrito, pero cuando se escribe el Nuevo Testamento no se eliminó, no se borró, no desapareció, no dejó de impactar y de influenciar las conciencias de los cristianos, las comunidades, no dejó de darle forma, no dejó de darle instrucción, no dejó de iluminar no solamente el qué creer, sino no dejó de iluminar el cómo creerlo,
¿Qué sentido tiene? ¿Cuándo aplica? ¿Cuándo no aplica? Todos estos detalles, estas preguntas que, mira, yo siempre digo esto, el bautismo. ¿Cuántos protestantes evangélicos, digo protestante en el buen sentido, no lo uso de manera peyorativa, pero cuántos protestantes creen en el bautismo? La grandísima mayoría, tal vez 99.9, porque sé que hay unos súper que les llaman hiperdispensacionalistas que no creen en el bautismo, pero bueno, el 99.9% sí creen en el bautismo, pero el detalle es este. Pregúntales exactamente los detalles del bautismo y ya te lo barajean, te lo explican de maneras diferentes. Ahí es donde te das cuenta, es por eso que es necesario prestar atención a todo lo que enseñaron los apóstoles sobre esta doctrina que sí está en la Biblia, pero que no se me dice en qué sentido debo entenderla exactamente, no se responden todas las interrogantes que puedo tener, y ahí es donde entra la tradición de los apóstoles, la tradición sagrada. Bien, o sea, por las dudas, para que nadie se haga de contexto, ¿el católico cree que la escritura es palabra de Dios? Sí, pero no cree que exclusivamente la escritura y solamente la escritura sea palabra de Dios. Porque al hablar de palabra de Dios, piensa en un sentido mucho más amplio, la revelación que ha sido comunicada por medio de dos vías, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque, reitero, del otro lado puede haber mucha gente que entra con deshonestidad intelectual, pero muchos otros también están queriendo, independientemente de cuáles sean sus conclusiones finales, están tratando de entender qué es lo que afirma, cree, profesa el católico como tal, ¿no? Entonces, esta distinción es súper importante hacerla. Por otro lado, también para meternos un poquito en contexto, porque en definitiva, lo que va a tratar de hacer el protestante delante de la Iglesia Católica, es decir, yo voy a tratar de volver a los orígenes de la fe cristiana. Una de las motivaciones que el protestante va a decir es, bueno, va a tener, perdón, es yo quiero volver a los orígenes de la fe cristiana. En esos orígenes de la fe cristiana, remontándonos a la época de Jesús, ¿se puede afirmar que los judíos de la época de Jesús, independientemente de la secta que pienses, porque no era un bloque el judaísmo, sino que estaba diversificado, ¿se puede afirmar de que estos judíos profesaban, como los protestantes actualmente, el concepto sola escritura? No, realmente no, al menos no en el sentido tradicional. Los rabinos en el sentido tradicional tenían algo muy semejante, no podemos decir que era idéntico, como ya vino la revelación plena con Jesucristo, pero sí tenían sí tenían la noción de que el mensaje de Dios, más allá de la Torá, más allá del Antiguo Testamento en general, eh, iba acompañado de una tradición que les daba el sentido de la ley. Jesús, de manera implícita, él acepta esto cuando dice que cuando los fariseos se sientan en la cátedra, cuando se sientan en la cátedra de Moisés para instruir al pueblo, Jesús de manera implícita está aceptando esta noción, porque si tuvieran la noción de la sola escritura, únicamente las páginas, la pregunta sería, yo levantaría la mano con respeto, ¿no? Maestro Jesús, Rabino Jesús, ¿por qué me tendría que importar a mí que los fariseos se sienten en la cátedra cuando lo único que necesito son las páginas y yo puedo entender Mm, con iluminación, con oración? Pero Jesús, y aquí parafraseo, ¿no? Jesús fácilmente podía responder, no, no, no. Ellos se sientan en la cátedra para enseñarte el sentido de lo que ha sido transmitido por los padres y debes escucharles. Obviamente, ¿no? Jesús también después los va a reprender porque ellos desarrollaron interpretaciones privadas que habían convertido en tradiciones contrarias a la palabra de Dios, y Jesús los reprende duramente. Lastimosamente muchos de nuestros hermanos separados, cuando piensan en tradición, les han inculcado en sus mentes solamente la tradición contraria a la palabra de Dios. Y se les olvida que la Biblia también te habla de la comunicación, de la tradición. Tradición es eso, viene del griego paradosis y el latín tradere, es comunicar, transmitir un mensaje. Se puede transmitir el mensaje de Dios y se puede también transmitir los errores, las tradiciones que Jesús en la realidad les llama interpretaciones privadas. Más adelante creo que tú me dijiste ayer que quieres ver cuando Jesús reprende a los fariseos por tener tradiciones mm. invalidando la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que iba a decir, que en minutos más vamos a ir directamente al texto bíblico porque hay algunas cosas
que me parecen súper importantes abordarlas, ¿no? Y uno de ellos es uno de esos pasajes que suelen usar muchos hermanos evangélicos, que es, bueno, Jesús reprendió a los judíos porque su tradición pensaban reemplazar la palabra de Dios con su tradición, ¿no? Te suelen decir esto. Me gustaría que vayamos al texto y lo podamos analizar. Pero antes, viste que acá hacían una pregunta muy interesante y que me parece súper apropiada antes de ir directamente al texto. Dice Leal Católico, una pregunta que siempre me hacen referente a este tema. Un ejemplo de revelación o palabra de Dios que no haya quedado escrita. ¿Qué responder? Dice. Porque viste que suelen decirte muchas veces, bueno, no, está bien. A ver, supuestamente usted dice que todo no fue, hablando de ustedes, los católicos, no fue todo comunicado en la escritura, sino que, bueno, la vía oral comunica algo que parece no estar en la escritura. ¿Dónde encontramos cosas en la tradición que no se encuentran en la escritura? No sé si alguna vez te encontraste con esta objeción, José. Sí, porque yo mismo tenía esa objeción y para mí Vos representaba, ajá. Perdón la interrupción, pero vos, cuando eras evangélico, ¿también tenías este planteo? ¿Le hacías este planteo a los católicos? Sí, porque yo operaba con el paradigma, o sea, yo asumía de entrada, sin detenerme a pensar si mi paradigma era correcto o no, pero yo partía de esa premisa de que todo necesariamente debe estar en las Sagradas Escrituras, y si hay algo que no lo puedo identificar en las Sagradas Escrituras, mi responsabilidad como evangélico era rechazarlo por considerarlo tal vez no nocivo o malo o peligroso, pero al menos considerarlo ajeno a la revelación divina. Y por eso es que yo rechazaba muchas nociones católicas. Y no necesariamente estamos hablando de rechazar doctrinas que son totalmente y diametralmente opuestas al catolicismo, pero simple y sencillamente son doctrinas que incluyen data, incluyen cierto entendimiento que no lo alcanzo a ver en las páginas del Nuevo Testamento. Y entonces la única alternativa protestante o evangélica es desecharle. Entonces, cuando uno debería detenerse, a ver, espera, es cierto, no alcanzo a ver todas las implicaciones de esta doctrina, acepto la mitad, pero la otra mitad no la acepto porque no alcanzo a verlo en las páginas de la Biblia. Pero ¿no será que me estoy perdiendo de algo? ¿No será que quizás hay algo que no estoy considerando? Y la respuesta es sí, te estás perdiendo, estás omitiendo considerar una noción que está presente en todos los padres, que es la noción de tradición sagrada, aquello que siempre ha acompañado a el texto, ¿no? Sí, 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 sí. Y de hecho, a ver, a mí me parece, ¿no? Que hay veces que esta clase de planteos eh, se hace desconociendo que el mismo planteo un escéptico le podría hacer al cristiano valiéndose de estos mismos principios que parecen ser problemáticos. Mira, te trato, y si estoy equivocado, por favor, corregime, José, pero trato de marcarte una analogía con esta objeción. Si supuestamente se debería aceptar la tradición cuando y solo cuando pretende comunicarnos algo, algún tipo de información que no se encuentra en la Biblia, si ese es el parámetro, mi pregunta es, ¿ese mismo parámetro debería aplicar también a los libros del Nuevo Testamento al querer sumarlos al canon del Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque por dar un ejemplo, si yo quito Segunda de Juan, mi pregunta es la siguiente, ¿resto algo al contenido de la revelación o a lo que como cristianos deberíamos aceptar como doctrina verdadera? ¿Hay algo nuevo que me comunica la segunda epístola de Juan, la tercera epístola de Juan o algún libro que no se encuentre en el resto de los documentos que forman parte del Nuevo Testamento? Bueno, a mi entender me parece que no hay nada nuevo, pero sí el valor que tiene, independientemente de si hay algo o no nuevo que sin este texto no podríamos nosotros llegar a creer, me parece que independientemente a ello uno lo tiene que aceptar porque es revelación. ¿Se entiende? Entonces la naturaleza en este caso del documento, hace que independientemente de si me trae algún tipo de información nueva, novedosa o no, yo la tenga que agregar por causa de su naturaleza. No sé qué opinas al respecto.
Sí, la buena noticia es que no es necesario que una carta o que un libro te aporten una doctrina novedosa o que te aporten algo totalmente, wow, esto nunca lo vi en ninguna otra parte, porque precisamente una de las características de la Sagrada Escritura es que es orgánica y está, toda la escritura está íntimamente ligada. De modo que esperar que tal carta o que tal libro me aporte algo que definitivamente no lo puedo encontrar en ningún otro lugar, no siempre se va a aplicar esa regla. Y como tú lo dijiste, la pregunta no es si me aporta o no me aporta algo nuevo. La pregunta ¿es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Entonces, esa es la pregunta. Por ejemplo, Esther, el libro de Esther, yo sé que este ya es del Antiguo Testamento, pero el libro de Esther ni siquiera menciona a Dios. Es una historia hermosa donde podemos ver la providencia divina para con su pueblo, pero en cuanto a doctrinas y dogmas, si quitamos Esther, pues no nos va a desaparecer la fe. ¿Pero por qué tenemos Esther? Porque es palabra de Dios, porque ha sido inspirado por nuestro Dios. Exacto, exacto. Bien. Bueno, entonces, mira, yo no sé, a mí me dijeron, José, que cuando uno se hace católico desecha la Biblia, ¿viste? Mucho no le importa la Biblia, le importa mucho lo que dice el Papa, pero la Biblia la rechazamos. No sé qué te parece si vamos a la Biblia, José. Me parece perfecto. ¿Te parece perfecto? Eso me gusta. A toda la gente que está conectada en vivo, sepan de que este video luego lo vamos a subir fuera de lo que es el stream. Está bien, lo estamos grabando para que todo aquel que no pueda estar en esta charla completa o que haya llegado tarde y demás, lo pueda ver la cantidad de veces que quiera y lo pueda compartir, likear y demás. Bueno, entonces vamos a la Biblia. José, en el Nuevo Testamento, ¿está presente una tradición, algún concepto, al menos de forma embrionaria, de lo que luego va a ser definido, desarrollado como la sagrada tradición en el Nuevo Testamento? ¿Esto está presente? Sí, sí lo está. Lamentablemente, en la gran mayoría, no en todas, pero en la gran mayoría de traducciones protestantes nunca lo van a ver, porque la noción de tradición como palabra de Dios no la traducen como tradición. Le ponen cualquier traducción que se relaciona ciertamente con el concepto, pero nunca, y repito, no digo que el 100%, pero es muy típico. Por ejemplo, ¿cuál es la traducción, Santiago? ¿Cuál es la traducción protestante más común en el mundo de habla hispana? La Reina Valera 1960, esa, o sea, Exacto. es la versión traducida, inspirada por el Espíritu Santo para el evangélico. Sí, ¿no? Aunque yo sé que no es la única, yo sé que hay otros protestantes que de hecho hasta hacen videos mostrando por qué no es la más confiable, ¿no? Pero bueno, la Reina Valera 1960 es la más popular. El asunto está, respondiendo a tu pregunta, ¿podemos encontrar esta idea, esta noción de tradición como palabra de Dios? ¿En dónde podemos encontrar? Y sí, sí lo podemos encontrar, pero en la Reina Valera jamás lo vas a encontrar. Mira, vamos a primera a los Corintios 11:2. Primera a los Corintios Primera de 11, Corintios 11, ahí estamos. 11:2. Y Bien. lo leo a la letra. El verso 2 dice San Pablo a los Corintios, os alabo, porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones, tal como os las he transmitido. No, Entonces, pará, José, pará. Disculpame, te tengo que interrumpir. Yo estoy leyendo Mi Reina Valera 1960 y ahí no dice tradiciones, ahí dice instrucciones. ¿Por qué me cambiás, José? esa es una buena pregunta. Habría que preguntarle a los traductores, que si mi memoria no me falla, fueron 4 presbiterianos, 3 metodistas y 2 bautistas. Entonces ellos fueron el comité de traducción y también encargados de la edición final. Y ellos decidieron, en lugar de traducir en primera los Corintios 11:2, el griego paradosis, decidieron, creo que le ponen enseñanza o no recuerdo si dice instrucciones. Acá en Mi Ah, Reina Valera dice instrucciones, pero he visto las que en instrucciones. algunas otras versiones, traducciones, dice enseñanzas. Es así. O Sí, también habla ¿cómo es? No enseñanzas, creo que en algún momento dice doctrinas también sí, en alguna. doctrinas. En otro pasaje, creo que en el de segunda a los tesalonicenses. Pero mira, uno pudiera preguntar, bueno, José o Santiago, ¿acaso instrucciones no es parte de la tradición sagrada? La respuesta es sí. ¿Acaso enseñanzas no es parte de la tradición sagrada? La respuesta es sí. ¿Acaso doctrina no es parte de la tradición? La respuesta es sí. Pero todas estas cosas
todas estas cosas están englobadas dentro de la noción de paradosis. Y paradosis, te lo va a decir cualquier experto, tanto católico como no católico, paradosis es tradición. ¿Me Ahora la pregunta. permitís un instante, José? Discúlpame. ¿Me permitís mostrar algo en pantalla un instante? Sí, sí. Ajá. Miren, para todos los que están conectados, miren. Estamos en el software viejito, porque yo soy bien vintage, ¿no? O sea, yo soy ya de una generación pasada. Eastward. Ahí estamos en 1 Corintios 11, capítulo 11, verso 2. Pueden ver acá 1 Corintios, esta es una... ¿cómo es? Utilizando ¿cómo es? El diccionario Strong, es un interlineal que nos conduce a los conceptos originales en griego, que luego se tradujeron de... Cuando vamos a la palabra instrucciones, que es lo que se está discutiendo, ¿ven esta palabra acá, instrucciones, que estoy remarcando en pantalla? Es la palabra, según el diccionario Strong, G3862. Cuando la seleccionamos, verán a mi derecha, en la columna derecha, que es la palabra tal y como dice José Plasencia, parádosis. ¿Qué quiere decir esto? Llamativamente, el mismo diccionario Strong dice transmisión, concretamente precepto, específicamente la ley judía tradicional, enseñanza, instrucción, doctrina o tradición, que en definitiva, esto no es una falsa dicotomía, no es una o la otra, porque la tradición pretende transmitir enseñanzas, instrucciones, doctrinas, etc. ¿Se entiende? Pero llamativamente lo traducen de esta manera estas versiones. Exacto. Entonces, mira, aún si usamos las traducciones alternativas que usa la Reina Valera, el asunto aquí, y esto lo lanzo como una pregunta para los que están escuchando, pregúntate a ti mismo, ¿por qué será que la Reina Valera, cada vez que va a hablar de la tradición sagrada, no utiliza tradición? Porque siempre utiliza cualquier otra alternativa, menos, nunca va a usar tradición. La pregunta es, ¿por qué? Pero Bueno, para. Disculpame, no quiero sonar muy conspiranoico. Algunas veces, viste, hay ciertas afirmaciones que podés hacer que me parecen algo conspiranoicas. O sea, vos me estás diciendo que en otras ocasiones la misma Reina Valera, al encontrarse con parádosis, lo va a traducir de otras maneras sin traducirlo de la forma en la que el católico lo interpreta como tradición. sí, de hecho la regla que ellos usan es bien sencilla. Mira, bien sencilla. Si se trata de la tradición en el sentido positivo, en el sentido bueno de palabra de Dios, van a usar enseñanza, instrucción o doctrina. Pero si se trata de las malas tradiciones, de las tradiciones de los hombres que quebrantan la palabra de Dios, ahí sí, por alguna extraña razón, ahí sí decidieron traducir paradosis como tradición, No, tradición. Cuando es negativo, cuando es pará, no. negativo, mira, vamos a hacer un ejercicio, Santi. Imagina dos columnas, una columna a mano derecha, otra columna a mano izquierda. Ok. La columna a mano derecha es cuando se refiere a la tradición como palabra de Dios. Si revisas la Reina Valera, nunca usan la palabra tradición, a pesar de que es paradosis, deberían de poner tradición. Pero si vas a la otra columna, donde es en el sentido negativo, tradiciones humanas que quebrantan la palabra de Dios, las que Jesús reprendió duramente, allí sí, en todos los pasajes donde se habla de manera negativa, tradición, 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 No, tradición, no, tradición. pará. A ver, a mí me gustaría, esto, ¿vos me lo podés demostrar? Sí, claro. De hecho, pues ahorita ya estamos viendo este pasaje. Primero a los Corintios 11:2. Tenemos mira nada más, Santiago, un apóstol, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el apóstol de las naciones, el apóstol de la gracia de Dios, que está alabando, está exaltando, les está aplaudiendo. Si Pablo fuera argentino, les estaría diciendo crack, como un Santiago ahí, dándoles una alabanza tremenda, ¿no? Pero la pregunta es, wow, nunca había visto a Pablo tan emocionado. ¿Por qué hasta los alaba y por qué los exalta? Pues aquí te lo dice, porque ellos conservan las tradiciones tal como él se las entregó. Ok, o Entonces, sea, acá en este texto, Pablo, como podrán ver en pantalla, Pablo está alabando a los corintios por algo bueno que hacen. ¿Y qué es esto bueno que hacen? Retener las tradiciones. Tradiciones, ok, bien, que luego acá la Reina Valera va a traducir como instrucciones. Bien, eso quiero dejarlo bien enmarcado para que la gente entienda a qué apuntamos, ¿no? Bien, José, sí, te escucho.
Sí, esas tradiciones son súper importantes porque son palabra de Dios y ciertamente incluyen instrucciones, ciertamente incluyen doctrina, ciertamente se incluye enseñanza. Wow, uno puede decir, wow, entonces esto me estás diciendo que es doctrina, me estás diciendo que esto es instrucción para el cristiano, me estás diciendo que esto es enseñanza. Pues yo lo quiero, yo lo necesito porque quiero que también yo entre en el grupo de los que San Pablo está alabando por conservar esas tradiciones. Entonces la pregunta del millón de dólares es, ¿dónde están? Porque no las tenemos en esta carta. Esto ya es en tiempo pasado. San Pablo está alabando a estos creyentes por algo que él entregó en tiempo pasado y no está presente, obviamente, en la carta. Las cartas de San Pablo eran ocasionales y siempre les dice, tengo muchas otras cosas que decirles, pero las demás cosas las voy a poner en orden cuando esté con ustedes. También el apóstol Juan decía eso, tengo muchas cosas que decirte. Mira, tú preguntabas, y no lo había pensado, se me vino a la mente, Santiago, tú preguntabas sobre qué podemos encontrar en segunda y tercera de Juan que sea algo nuevo, que no esté presente quizás en los demás libros. Bueno, en cierto sentido nada, ¿no? Porque todo está en la Sagrada Escritura. Pero sí hay un detalle, Santiago. En dos pasajes, el apóstol Juan en segunda de Juan y en tercera de Juan les dice, tengo más cosas que decirte, tengo más cosas que enseñarte, pero no te las quiero escribir con papel y tinta, quiero verte cara a cara y Mm, comunicarte y enseñarte todas las otras cosas que tengo para ti. wow. Entonces, es la tradición sagrada. Ahora, algunos se confunden y yo entiendo. Dicen, pero ¿cuáles son? O sea, ellos se imaginan, Santiago, que estamos hablando como de otro paquete de doctrinas Claro. que si tú las ves, vas a decir, wow, jamás las vi en el Nuevo Testamento, es totalmente nuevo. No, hay una frase, ¿no? Que ayuda mucho. El Nuevo Testamento te presenta el qué creer, pero la tradición te provee de cómo entenderlo, cuál es el sentido. Porque yo ahorita te puedo decir muchas cosas, pero tú puedes decir, José, a ver, para, explícame. Yo te entiendo, José, me estás diciendo cosas, pero cuando tú hablas, me vienen dudas a la cabeza. Eso hace la tradición. Mm, Responde las dudas que te vienen a la cabeza cuando lees la Biblia. mm. Sí, 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 sí. Muy, muy bueno. Yo también había escuchado esa frase. La Biblia te da el qué, la tradición te da el cómo, ¿no? Y Sí, esa algo así. combinación es clave para claridad en cuanto a nuestra fe, ¿no? Eh, entonces, yo no quiero que me esquives, José, porque noto de que algunas veces, viste, quizás te me vas por la tangente. Yo no quiero que me esquives, quiero que asumas la carga de la prueba. Yo necesito que me muestres, a ver, algún otro caso en donde haya ocurrido esto de la traducción. Sí, segunda a los tesalonicenses 2:15. A ver, segunda a los tesalonicenses 2:15. 2:15. Estamos en segunda a los tesalonicenses 2:15. Lo voy a poner un instante en pantalla. Si me esperan un instante, perdón. Ahí está. Bien, José Plasencia nos manda a leer esto. Lo voy a leer en su contexto porque viste que algunas veces te dicen, no, todo texto en su contexto. Ok, bien, fantástico. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. Disculpame, acá no dice en ningún momento tradición, ¿eh? Sí, es porque estás leyendo la Reina Valera, pero si vas al texto griego, si vas al texto recibido, resulta que es paradosis. Y Paradosis. paradosis ¿Y dónde es está paradosis? tradiciones. La palabra Ahí, paradosis es la palabra no, traducida al do- español en do- doctrina. doctrina, exacto. Esa doctrina que tú puedes ver allí, esa doctrina en la realidad es paradosis. Ok, entonces, a ver, esta doctrina que me aparece acá en segunda de Tesalonicenses es paradosis. Así que, hermanos, estad firmes y retened la tradición que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ok, bueno, ¿me permitís chequear esto, José? Porque, disculpame, no quiero ser Ujú. un crédulo Sí, sí, McFly. No seas crédulo McFly, diría claro. la, En la- lo que tú, en lo que tú ves eso, doy una explicación rapidita, súper Dale. rápida. Alguien puede decir, sí, pero también se pudiese traducir como doctrina, se pudiese traducir como instrucción.
Bueno, se puede, porque todo eso está englobado en paradosis. Tradición incluye instrucción, doctrina, enseñanza. Por eso es importante. Por eso tradición es importante, porque instruye, porque comunica doctrina, porque da enseñanza. El asunto está que cuando se traduce de cualquiera de estas maneras en lugar de tradición, como debe ser según el griego original, estamos privando al lector a que pueda tener la noción o la categoría de una tradición divina, de una tradición como palabra de Dios. A ver, vamos a hacer la prueba nuevamente. Nos vamos a mi software Eastward, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Aquí lo pueden ver remarcado en azul. Dice, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina. Doctrina dice ahí. Ok, pero la palabra doctrina es la que el diccionario Strong ha enumerado como G3862. Y hemos visto que la palabra G3862 es la palabra parádosis y nuevamente aparece acá. O sea, es tal y como vos lo estás diciendo nuevamente. Cada vez que al parecer nos vamos, esto lo estamos mostrando, lo estamos revisando, se está chequeando. Cada vez que se habla de una buena tradición y se estimula, se exhorta a los cristianos a retener la buena tradición, por alguna extraña razón la Reina Valera 1960 no lo traduce a la palabra parádosis como tradición, sino utilizando otras palabras. Sí, y aunque es cierto que dentro de esta tradición sagrada, esta tradición como palabra de Dios, entran instrucciones, entran doctrinas, entran enseñanzas, pero como yo decía, el asunto está que si no se traduce tradición, se estaría privando al lector que pudiese tener una categoría mental de una llamada tradición como palabra de Dios. Entonces, cuando llegue el católico, intuitivamente voy a bloquear sus ideas porque no las he estado recibiendo por años de lectura en la Reina Valera, en este caso, ¿no? Entonces, y es bien importante porque es cuando uno comprende cómo se enseñaba a las comunidades del primer siglo, cómo era el mensaje, operaban con esta idea moderna, digo moderna, pues relativamente, ¿no? Yo sé que Martín Lutero comenzó con esto en el siglo XVI, pero realmente así es como operaba el cristianismo, las comunidades cristianas del primer siglo, con esta idea de que solo lo escrito es lo que puede darte doctrina, solo Mm. lo escrito es lo que puede darte instrucción, solo lo escrito es lo que puede darte enseñanza. Bueno, de acuerdo al mismo Nuevo Testamento, eso no es así, porque lo que daba instrucción, lo que daba enseñanza, lo que daba doctrina, ni siquiera estaba escrito. Era un mensaje comunicado de manera oral. Sí, sí, sí. Entonces, reitero, para que nadie saque de contexto, nadie está diciendo que la palabra no podría ser traducida como enseñanzas, como doctrina. No se está diciendo eso. Lo que se No. está marcando es lo que podríamos llamar como o señalar como llamativo. Y es que, ¿cuál es la razón por la que esta palabra, que significa tradición, que no es un antónimo de enseñanza o doctrina, sino que la enseñanza, doctrina se comunica por medio de tradición? ¿Cuál es la razón por la que cada vez que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento en términos positivos, es traducida de una manera distinta a la palabra en español tradición? En cambio, cuando aparece en términos negativos, aparece como tradición. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Te predispone al rechazo inmediato. Claro, yo cada vez que veo en el español tradición como algo malo, automáticamente me predispongo a rechazar todo aquello que sea tradición. ¿Se entiende? Entonces, es como que está ese laburo presente. Espero que se haya entendido. Sí, y sabes una cosa, hablando sobre este punto que tú haces también, Santiago, de que no es de que las nociones de doctrina, enseñanza, instrucción, no es de que no quepan dentro de paradosis, dentro de tradición, sino que, mira, vamos a hacer un ejercicio rapidito. Hay algunas traducciones católicas que vas a notar lo siguiente, Santi. Si tú revisas los mismos pasajes que estamos revisando en algunas traducciones católicas,
te vas a dar cuenta que en unas lo traducen como tradición y en otros pasajes de la misma traducción católica ponen doctrina o ponen enseñanza. Y uno puede preguntarse, mira qué interesante, esta traducción es católica y lo usa de manera intercambiable, pero ese es precisamente el punto. El católico puede utilizar todas estas nociones de manera intercambiable, no está escondiendo nada, mientras que vas a traducciones protestantes y no lo utilizan así como que de manera intercambiable. No, es como tú lo decías, todas las veces que aparece tradición en el sentido positivo, como palabra de Dios, no ponen tradición, nada más lo ponen cuando es en el sentido negativo, como algo que quebranta la ley de Dios, como lo que reprendió Jesús de los fariseos. Pero en algunas tradiciones católicas lo usan de manera intercambiable. ¿Por qué? Porque el católico no tiene problema con esta noción. El católico no está escondiendo nada. El católico entiende que la tradición enseña, la tradición instruye, la tradición da instrucciones para el fiel. Así es, así es. El contexto, el escenario es completamente distinto. Es un escenario completamente distinto, ¿no? Fíjense de que esto no es algo que ocurre con y exclusivamente con la Reina Valera. Miren, presten atención. Si vamos a otra de las versiones en el español más empleadas en las iglesias evangélicas, tenemos la NBI, la famosa nueva versión internacional. Es una de las que hoy por hoy están compitiendo el rol protagónico con la Reina Valera 1960. Si vamos al mismo pasaje de Segunda de Tesalonicenses, el verso 15, fíjense cómo aparece como enseñanzas. Enseñanzas. Bueno, puede pasar en estos dos casos. ¿Qué te parece si vamos a la Biblia de las Américas? Otra versión reconocida por aquellos que suelen estudiar las escrituras y demás, ¿no? Nos vamos al verso 15 y ¿con qué nos encontramos? Doctrinas. Reitero, no es una incorrecta traducción. Nadie está diciendo que sea incorrecta traducción. Lo que sí resulta es ser llamativo esta forma de traducción cuando es una palabra tan católica, podríamos decir, ¿no? Eh, Sí. Ujú. bien, José, bien, 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 bien. No sé cómo, ¿tenés alguna otra más para señalarnos? Eh, estaba pensando en algo, pero de repente como que se me escapó, ¿no? Pero bueno, sabes, no hay necesidad de ir a ese pasaje, pero está también en Primera los Corintios, cuando San Pablo está hablando de la cena del Señor, cuando San Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Allí, Sí. si uno va al griego, ahí vemos en acción esta idea de paradosis. San Pablo está diciendo que esta paradosis la recibió de Cristo. Dice, yo mismo, dice, yo recibí del Señor lo que yo asimismo les he entregado. Si uno va al griego, ahí va a ver también el verbo paradosis en alguna variación, porque recuerden que todos los verbos van a tener variaciones según se vaya a conjugar. Entonces ahí vemos también la idea. La idea es recibir algo del Señor y comunicarlo. Y San Pablo lo dice claramente. Lo que yo les enseñé, resulta que yo lo recibí del Señor y yo se los pasé a ustedes. Ese es el ejercicio de la tradición. Recibir el mensaje del transmisor, que es Cristo, recibirlo y transmitirlo a los fieles. Ahí Mm. vemos la tradición. Sí, sí, sí. De hecho, si ustedes me permiten, voy a mostrar esto que está diciendo José para que no queden dudas al respecto. Miren, si vamos a Primera de Corintios capítulo 15, verso 3 en adelante, es el famoso haz de espada que tienen los apologistas cristianos a la hora de hablar de la resurrección de Jesús, porque esto evidentemente es una fórmula de transmisión, tradición, ¿se entiende? Dice, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí. Y ahí continúa, ¿no? Por eso están estos dos puntos que en el documento, en el texto original seguramente no estaba, porque es un tiempo muy primitivo en donde los unciales no contenían puntuación. Ahora, este que Cristo, y ahí comienza a desarrollar eso que él recibió y que transmitió, el contenido de lo transmitido. La clave está acá en esta primera oración, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes me permiten nuevamente, un instante, por favor, disculpen si esto no, sale con alguna desprolijidad. Un segundito, por favor. No, no,
No, me equivoqué. Ahí, perdón, mala mía. Ya sale. Tengan un poco de paciencia, ya sale. Sepan entender al gordito que está medio perdido acá con la tecnología. Ahora sí, ahí está. Nos vamos nuevamente al interlineal. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3. Dice, porque primeramente os he enseñado. Fíjense la palabra acá, enseñado. Es la G3860. Recuerden que parádosis es la G3862. Si cliqueamos acá, nos aparece una palabra que es una derivación que deriva de o que existe una relación entre, y acá lo podemos notar con mayor claridad, ¿no? Que habla de la transmisión. Esta transmisión obviamente se refiere a la tradición, y el contenido de la tradición es lo que luego va a desarrollar Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que cabe resaltar que nos estamos enfocando en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque siempre tengo algunos amigos católicos que me dicen, oh, te faltó decir que esta tradición se está reflejada en los documentos de los concilios, y tienen razón, pero nos estamos enfocando en el Nuevo Testamento. Solo para dejar bien claro, nos estamos enfocando en el Nuevo Testamento, que es lo que Santiago quería hacer, ¿no? Sí, totalmente. El Nuevo Testamento. Bueno, entonces, acá hemos visto cómo hay tradiciones buenas. Hay tradiciones que los apóstoles parecen haber indicado que es necesario, lo exhortan a los cristianos a guardar, a conservar, a retener. Pero ¿hay ejemplos de tradiciones malas, José? Sí, sí los hay. El pasaje de Marcos, ¿no? Creo que está en Marcos cuando Jesús reprende. Te quería pedir algo antes de ir allí, Santiago. Ya me acordé de lo que se me había olvidado. Ok. Ahí en tus traducciones que tienes en pantalla, ¿crees que tienes la opción para inglés? Muchas veces te da un botón que dice inglés. No sé Sí, si te da. la tenemos, pero te soy honesto, en English estoy -10, pero la tenemos. Si querés lo pongo en Sí. pantalla. No te preocupes. Es bien ahorita vamos a ver. Si quieres buscar la ESB, B chica o V. ESB English, dice English Standard Version. O si no, a ver, déjame ver si yo. No, pero yo Ahí no me puedo compartir. mataste. No, ahí me mataste. A ver, Ajá, English, ¿cómo me dijiste? ESB. ajá, la ESV o B chica. English Standard Version. Esa. Busca si Go. quieres el primero, el de segunda a Tesalonicenses 2:15. A ver si. Eh, Second Thessalonians. No sé cómo se pronuncia. A ver, No, sí lo para. estás diciendo bien. Second Ah, Thessalonians. ¿viste? Thessalonians. Ahí está. Second Ujú. Thessalonians. What version? No sé. ¿Qué Chapter, versículo? chapter 2. Chapter Chapter 2. 2 and verse Verse 15. 15, vamos, al 15. Mirá, encima te damos clase de inglés gratis. Acá está, lo pongo en pantalla, José. Ajá. A ver, déjame ver si. Déjame ver. So Bueno, lo then, único que, sí, ajá, lo único que quiero ver, si ves ahí la palabra, ¿qué ves? Doctrina, doctrine o traditions. No sé si lo. traditions, dice. Ahí está. Te fijas, esa versión, Santiago, es protestante. Esa versión es protestante, pero resulta que principalmente son anglicanos. Muchos anglicanos participaron en el comité. Y tú sabes que los anglicanos son los que muchas veces se acercan bastante en muchos aspectos de la catolicidad. Y ellos en el comité votaron y ellos lograron que se tradujera como debe ser. Y ahí dice traditions. Ajá. Dice Y, traditions, es cierto, es cierto. y es protestante. Mirá qué interesante. Ok, o sea que acá podrán ver que esto no es un mero capricho de un apologista católico que vive simplemente para justificar sus creencias bancado económicamente por el Vaticano, ¿no? Esto tiene que ver con un hecho real y concreto y es el problema de la traducción. Y esa no es Sí, cualquier traducción. Esa ya, tengo entendido que ya se convirtió en la traducción protestante en inglés número 1 a nivel mundial. ojo, el Vaticano se está infiltrando, ojo, guarda. De Eh, hecho, lo dices de broma, pero hay grupos fundamentalistas no me en digas. inglés que sí, eso dicen, hasta hacen estudios, tienen estudios bíblicos para sus congregaciones,
donde dicen que Roma ya se está infiltrando y les enseñan esas Biblias que usan palabras romanas. No, ¿en serio? Mirá, nos volvimos meme de repente. Bueno, ok, bien, entonces, ahí está, fantástico, me encantó esta demostración. Todo con Biblia, discúlpeme, acá no estamos, todo Biblia, lo que están viendo en pantalla es todo Biblia. Bueno, entonces, vamos, ¿qué te parece a los ejemplos malos de tradición? Sí, me parece muy bien. Al famoso Eh, de Marcos, ¿qué te parece el famoso de Marcos? Me parece bien. Bien, buenísimo. Amigos, recuerden que este video va a estar posteado, ya editado, ¿no? Ahora por la tarde, así que lo pueden compartir, disfrutar, volver a verlo, etcétera, etcétera. Bueno, Marcos capítulo, Creo que es el 7, ¿no? Cuando Jesús reprende a los... para que me voy a déjame a ver. la Biblia en español, acá está. Marcos, dame un segundo, dame un segundo. One second, please. Ok. Para. Oh, I don't remember. ¿Dónde, Es dónde, dónde? 7. Si quieres, podemos verlo desde el verso... Yo creo que desde el verso 5, ¿no? Marcos 7:5. Marcos 7:5. Ahí estamos. Bien, buenísimo. Ahora sí, ahora sí. Ahora, ahí está, ahí me gustó. Bueno, ¿qué te Ujú. parece si lo leo? Sí, sí. Bien, vamos a leerlo, lo tenemos en pantalla. Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, verso 5 en adelante. Dice, le preguntaron, pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen Ah, para, pan? para, 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 para. ¿Tradición? Me llamó la ¿Dijiste atención, bien? sí, dijo tradición. No, no, no la Reina Valera no usa tradición. Ah, no, espera, es que es en sentido negativo. No, perdón, me confundí, adelante. Lo que pasa, claro, acá me lo están vendiendo como que, bueno, esta tradición no parece ser una buena tradición. Reitero, leo nuevamente, dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Porque dejando, bueno, la cita de Isaías la paso, porque Ujú. dejando el mandamiento de Dios, os aferráis, presten atención, lo pongo en pantalla, dice, verso 8 es clave, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos. Bueno, o sea, acá claramente estamos viendo que el aferrarse a tradiciones de hombres es equivalente a abandonar, darle la espalda a los mandamientos de Dios. José, ¿cómo eso vos me vas a decir después? ¿Me vas a hablar bien de la tradición católica? Si acá Jesús está diciendo que la tradición de hombres es equivalente a darle la espalda a los mandamientos de Dios. Exacto, pero qué bueno que Jesús calificó el tipo de tradición al que se estaba refiriendo, porque ahí lo dice claramente, tradición de hombres. Recordemos que la otra tradición que estuvimos viendo, el mismo San Pablo dice, yo mismo lo recibí, y esa palabra recibir es de donde está tradición. Yo mismo recibí esta tradición de Jesucristo. Yo mismo lo recibí del Señor, dice, porque yo mismo recibí del Señor lo que a sí mismo les transmití. Entonces, una cosa es la tradición que tiene origen divino y otra cosa es la tradición de los hombres, que si alguien me pregunta qué es tradición de hombres en pocas palabras, son interpretaciones privadas de hombres que terminan contradiciendo aquello que Dios ya había manifestado de manera clara. Eso es una tradición de hombres, es una Eh, interpretación privada. o sea, para el católico cuando habla de sagrada tradición, no es entonces tradición de hombres, no se refiere a tradiciones culturales que los pueblos en el mundo antiguo, no sé, construían y desarrollaban. No está hablando de esa clase de tradiciones de la Iglesia Católica entonces. No, porque si no, no le llamaríamos sagrada. Por eso le llamamos tradición sagrada, porque tiene un origen en Dios. Por eso dijo Pablo, yo mismo recibí del Señor lo que a sí mismo les he transmitido.
Y esa es la razón por la que Pablo alaba a los corintios. Y esa es la razón por la que también Pablo felicita a los tesalonicenses. ¿Por qué los alaba? ¿Por qué los felicita? ¿Por qué los anima a continuar conservando las tradiciones? Porque tienen un origen en el Señor, mientras que las tradiciones de los hombres son, en la realidad, son interpretaciones privadas que no tienen un origen divino. Y si alguien me pregunta, José, ¿cómo sabes, José, que estas tradiciones son interpretaciones privadas que no tienen origen divino? La respuesta es bien sencilla. Contexto, contexto, contexto. Mira, voy a continuar leyendo lo que dice el siguiente verso. Dice así. Un segundito nada más. A ver, Quiero poner dime. en pantalla lo que acabas de decir, si vos Ujú. me lo permitís. Sí, sí, claro. Fíjense, este es el pasaje que no habíamos puesto en pantalla. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23. Dice, Ujú. porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ahí está la fórmula de la tradición. Recibir, transmitir. Pero ¿de quién lo recibió? Del Señor. Por ende, esta tradición no es de origen humano. Es el Señor, origen divino. Me encanta, José, me encanta. Ahora sí. Sí es. Así es, muy bien, Santiago. Gracias por leerlo, porque lo cité de memoria, pero es bueno presentarlo y que la gente lo vea. Sí, entonces mira, en este mismo pasaje donde Jesús está reprendiendo duramente a los líderes religiosos por estar implementando como mandamientos divinos sus propias interpretaciones, mira lo que dice. Verso 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Número uno, sí nota, Santiago, cómo aquí se usa tradición, tradición, tradición constantemente, porque el contexto. En un mismo capítulo ya, mira, vamos por el verso 9 y ya me aparece 3 veces la palabra tradición, José. Muy buena observación, Santi. 3 veces en unos cuantos versículos con una naturalidad. ¿Por qué? Porque el contexto es negativo, porque el contexto es Jesús reprendiendo este tipo de tradición, no la tradición de origen divino, no, la tradición que son interpretaciones privadas que terminan invalidando, contradiciendo la revelación divina. Mm. ¿Y cómo lo sabes, José? Aquí está la respuesta. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y mira, aquí viene la explicación del Señor Jesucristo. Verso 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero aquí viene la objeción de por qué es mala esta tradición, paréntesis, interpretación privada. Pero vosotros decís. Fíjate qué tremendo, ¿no? Me encanta. Verso 10, ¿cómo comienza? Moisés dijo. Verso Mm. 11, pero vosotros decís. Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Está hablando de bienes materiales, que se supone que los bienes materiales, los hijos deben de tratar de usarlos para cuidar de las necesidades de los padres. Pero Mm. los fariseos estaban enseñando que si lo haces corbán, que si lo dedicas al templo, entonces no tendrías culpa al no utilizar tus bienes para ayudar a tus padres en necesidad. Y Jesús los reprende, dice, esa interpretación privada termina eliminando el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Y mira lo que les dice verso 11, pero vosotros decís, paréntesis, interpretación privada, vosotros decís tradición humana, reprensible, porque es contraria a la palabra de Dios. Vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, lo siento, es corbán, lo dediqué al templo. Dice, todo aquello con que pudiera ayudarte, es corbán, es que ya lo aparté para Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y dice Jesús, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Wow. Es muy interesante porque acá también lo que nos muestra, me parece, es algo muy claro, ¿no? En lo que está haciendo Jesús énfasis. Y es que en la tradición enseñada por los judíos de la época, particularmente por los fariseos, hay una clara contradicción con lo enseñado por la palabra de Dios. Lo que nosotros deberíamos ver es si la sagrada tradición católica contradice la escritura, por así decirlo, ¿no?
Porque si la sagrada tradición católica contradice la escritura, ahí deberíamos preguntarnos, ¿es Ah, sagrada tradición exacto. esto? Pero bueno, ahí me parece que es otro el cantar. Excelente reflexión. Le diste con el martillo duro en la cabeza del clavo. Esa es la pregunta del millón de dólares. Uno debe cuestionarse, bueno, esto que la Iglesia Católica propone como divinamente revelado y que ellos le llaman tradición sagrada, ¿esto realmente hace aquello que Jesús reprende? Porque Jesús está reprendiendo a los fariseos por haber desarrollado una interpretación sobre este asunto del Corbán y terminaron invalidando y quebrantando el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús reprende esa interpretación. Porque uno puede preguntarse, ah, caray, ¿por qué hicieron eso los fariseos? ¿Qué está sucediendo? Es bien sencillo. Ellos tenían una interpretación, tenían una explicación y le Mm. decían a las personas, estate tranquilo, tu conciencia está tranquila porque esto lo dedicaste a Dios. Cuando, ¿qué era lo que tendrían que haber dicho? No, el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Tienes que usar tus bienes materiales para primeramente ir y a solventar sus necesidades. Tienes que cuidar de papá y de mamá. Después, con lo que te sobre, puedes apoyar al templo, puedes hacer un corbán, puedes dedicarlo a Dios. Eso era lo correcto, pero no lo hicieron. Por la avaricia, por su codicia, estaban incluso desarrollando interpretaciones privadas para su propio beneficio. Eh, De hecho, si Ujú. vos me permitís, yo diría de que justamente esto que tanto supuestamente critican algunos hermanos evangélicos respecto a los católicos por el tema de la tradición, es justamente en lo que caen. Porque en Sí, definitiva, por dar un ejemplo, la interpretación que grupos protestantes tienen acerca de la Eucaristía es una tradición protestante de un sector que dice, bueno, por dar un ejemplo, ¿no? Esto es espiritual. Pero discúlpame, ahí creo que Jesús tranquilamente también podría decir, estás contradiciendo el mandamiento de Dios o la palabra de Dios con tu tradición. Porque evidentemente la escritura dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y vos venís a decir, no, en realidad lo que Jesús quiso decir no es que ese es su cuerpo y esa es su sangre, sino que eso es símbolo o analogía o lo que sea. Entonces, muchas veces me parece de que hay tradiciones protestantes que se manifiestan, se presentan como interpretaciones de ciertos sectores del protestantismo, guarda con la interpretación privada, porque la interpretación privada no necesariamente tiene que ver con un individuo aislado del resto que se mete dentro del cuarto y saca sus propias conclusiones, sino también interpretación privada puede aplicar a comunidades, pero que comunidades se desvinculan de la historia y el resto de los cristianos. Por ende, guarda con estas interpretaciones privadas porque son tradiciones de hombres que vienen a anular la palabra de Dios. sí, sí. De hecho, si alguien pregunta, cuando dices que esto es una interpretación privada, ¿por qué lo dices? Porque Jesús lo dijo. El asunto está que ciertos fariseos, aparentemente eran la mayoría, Santi, la mayoría de fariseos habían desarrollado una interpretación tocante al mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, habían desarrollado una explicación, una interpretación que terminaba invalidando el mandamiento de Dios. Y no solamente desarrollaron una interpretación privada, sino que ya la estaban enseñando como si fuera palabra de Dios. Lo sabemos por el verso 12. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Y nota lo que dice Santiago, que habéis transmitido. Entonces, tenemos aquí interpretaciones privadas que ya estaban tomando el lugar de lo que verdaderamente era la revelación divina, lo que verdaderamente era la palabra de Dios. Y eso es lo que Jesús reprende. En otras palabras, ¿qué es lo que reprende Jesús? La interpretación privada que se está comunicando como si fuese palabra de Dios, pero que en la realidad, si uno analiza, dices, ah, caray, pero si esta interpretación de estos fariseos está invalidando el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Tú pusiste un ejemplo, la manera como algunos interpretan la cena del Señor. Lo interpretan de tal manera, Santi, que si uno analiza la interpretación que ellos realizan, que es una interpretación privada, al final del día, si comparas, terminan invalidando la enseñanza de Jesús de comer su carne y su sangre o la enseñanza de San Pablo. ¿No es acaso la comunión, no es acaso el pan que partimos una coinonía, una
participación del cuerpo de Cristo? ¿No es acaso la copa de bendición que bendecimos una koinonía, participación de la sangre de Cristo? Mm. Entonces, cuando ves las interpretaciones que han ido desarrollando ciertos grupos, interpretación privada, dices, ah, caray, terminan invalidando lo que dijo Jesús, terminan invalidando el mandamiento de Dios. Y eso es lo que reprende Cristo. Sí, sí, así es. Bueno, vamos aterrizando porque ya tenemos tiempo cumplido. La verdad que está muy bueno esto, pero en definitiva me parece que es claro el caso de la tradición en el Nuevo Testamento. Y evidentemente la claridad en la que el Nuevo Testamento nos comunica el caso de la tradición, desde mi humilde punto de vista, me parece que esto es otro elemento más que invalida el concepto de sola escritura, ¿no? Que no solamente no está presente en el texto, sino que además hay un camino alternativo, y es justamente este, el de la tradición. Sí, eso es un buen punto. No solamente sola escritura no está presente, sino que también es contradiciente. Ujú. También contradice, ahí hicimos la rima, ¿no? No solo no está presente, sino que también es contradiciente, contradice. Es diametralmente opuesto a el principio o a la manera en que se opera en el Nuevo Testamento, que tenían el mensaje oral. Después tuvieron que pasar décadas para que comenzaran a tener de manera gradual los escritos, pero cuando terminaron de completar el Nuevo Testamento, no se olvidaron de las décadas y décadas de enseñanza, de predicación, de catequesis, de misiones, de instrucciones. No se olvidaron de todo el discipulado que recibieron tantas comunidades por décadas, literalmente. Mira, entre Cristo con su ministerio público en el año 30 y el año en que se termina de escribir el Apocalipsis, pasaron 65 años. Mm. Pasaron 65 años. Y acá hay una pregunta de Luis para ir finalizando. Perdón, no te quiero retener mucho, José, pero hay un punto que es súper interesante. Dice Luis, no sé con qué intención lo pregunta, pero me parece muy apropiada la pregunta. Dice, ¿por qué no toda la tradición fue escrita? Es que cuando se dice que no toda la tradición fue escrita, eh, hay que entender o sea, qué es lo que pretende comunicarse. Porque una cosa es decir que no toda la tradición o la revelación que se comunicó por medio de la tradición está escrita o documentada en la Biblia. Una cosa es eso. Otra cosa es que después de 2000 años de historia católica de la Iglesia, es que nosotros pensamos de que la tradición siga como que en el corazón simplemente de los católicos. Después de 2000 años, después de miles de autores católicos, evidentemente esa tradición, aún con su desarrollo y perfección, va a estar plasmada en muchos escritos. Y de esta tradición, es que la iglesia también va a hacerse eco a la hora de discutir ciertas cosas de cuestiones dogmáticas, doctrinales, ¿no? Pero hoy por hoy, o sea, podemos encontrar documentada esta tradición con el pasar, con el devenir del tiempo, ¿verdad? Sí, es parecido como cuando uno se pregunta por qué Jesús no escribió nada. ¿Cómo es posible que, humanamente hablando, el más grande de todos los maestros no escribió nada? Mm, Entonces, vemos nosotros que no era necesario, sino si hubiese sido necesario, pues Jesús lo hubiera exigido, mm, Jesús lo hubiese demandado. No que estamos en contra de lo escrito, porque Dios no está en contra de lo escrito. Obviamente, tenemos el Nuevo Testamento. Pero no, como dije, entre el ministerio público de Cristo y la última palabra del Apocalipsis son como 65 años más o menos. La pregunta es, ¿vamos a tirar a la basura todo lo que se enseñó por 65 años? Tantas predicaciones, tantas catequesis, tantas mm, misiones, tanta enseñanza apostólica. ¡Wow! ¿Qué hacemos con todo? No, pues hay que preservarlo. ¿Y sí. cómo le vamos a llamar a esto? Le vamos a llamar la tradición apostólica, porque esto le ha dado forma a nuestra religión, le ha dado forma a nuestras comunidades. Esto le da sentido a todo aquello que está escrito. Es como una carta, Santi, las cartitas de amor. No sé si te acuerdas cuando te enviaban las cartitas de amor en tus tiempos. Me enviaban muchas cartitas de amor, José. La verdad que mataba en el colegio. y, pero si esa cartita de amor te la envía alguien que no conoces absolutamente nada del contexto,
vas a decir, pero no entiendo. O sea, tengo más preguntas que respuestas. Yo necesito hablar con esta persona y que me explique todas Mm, estas cosas. Es lo mismo. Si eliminas toda la tradición de los apóstoles, toda la tradición sagrada, vas a tener muchas interrogantes. Si alguien dice, estás exagerando, no, para muestra un botón. El sí, protestantismo, vamos a ser más exactos, el evangelicalismo, porque el protestantismo histórico no lo hace tanto, pero el evangelicalismo, eso hace, se olvida de toda la tradición sagrada, la tradición apostólica, y ¿en qué terminan? Terminan con muchas interrogantes. Por eso tienen diferentes interpretaciones y terminan separándose, porque les falta el contexto. ¿Cómo decía aquella frase, Santi? La Biblia te dice el qué y la tradición te dice el cómo. así La es. tradición responde las interrogantes que te vienen a la cabeza cuando lees la Biblia. Así es, así es. Y por último, para aquellos que dicen, no, bueno, pero la tradición puede corromperse, es fácilmente corrompible. Si es de Eh, humanos, si es de humanos, sí. es que ahí donde está el tema. Nadie dice de que la tradición con el devenir de las generaciones no pueda corromperse. O sea, eso se sabe que es así. De la misma manera que la transmisión textual antes de la invención de la imprenta también era fácilmente corrompible. Por eso es que hoy por hoy muchos apelan a la crítica textual para ver, buscar qué es lo que originalmente dicen textos, estos, que el otro y demás. Se aplica cierta ciencia. ¿Por qué? Porque se supone de que puede corromperse la transmisión del texto. Ahora, en términos de fe, como cristianos, creemos que la Biblia se corrompió con el devenir del tiempo y con sus múltiples como es, copias que de generación en generación fueron haciéndose. Yo creo que no. No se corrompió la Biblia. ¿Y por qué no se corrompió? No por la habilidad de los copistas, sino en última instancia por la preservación de Dios, que cuidó con su mano poderosa que la escritura no se corrompiera. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la razón por la que tendríamos que negar que ese mismo Dios que cuidó, preservó la escritura para que no cayera en corrupción luego de copia tras copia, de generación en generación, que no actuara de la misma manera respecto a la tradición? No es por mérito humano que la Biblia se conservó y la tradición se conserva. No es mérito humano, es asistencia divina. Y eso es lo que el evangélico tiene que entender respecto al por qué es que el católico cree que pese a que las tradiciones orales pueden corromperse, particularmente la sagrada tradición no se ha corrompido. Exacto, así es. El Dios que preserva la escritura es el Dios que preserva la tradición. Y también, dicho sea de paso, es el Dios que ha preservado a la iglesia a pesar de nuestros pecados y fallas. Es increíble. O sea, cuando uno ve la historia de la iglesia católica, dices, wow, ¿cómo es posible que siga existiendo esta iglesia? No, la respuesta es que a pesar de nuestros pecados, Dios no ha permitido que se corrompa del todo como algunos se imaginan. Así es. Hermano, gracias por tu tiempo. Nos hemos excedido un poquito de tiempo. Gracias de corazón. Disfruto cada vez que estás acá y te esperamos más seguido, José. Claro que sí, Santi, ya sabes, aquí estamos cuando gustes. Con el favor de Dios lo haremos. Te mando un fuerte abrazo. Oye, públicamente quiero felicitar a tu querida esposa, mi esposa, valga la redundancia, mi esposa Sharon y yo y mis hijas también, porque nosotros hemos estado rezando por ustedes incluso antes de tu conversión y cuando nos enteramos que nos compartiste la foto de tu esposa nos pusimos bien contentos. Así es de que a nombre de mi familia, felicitaciones, no solo para ella, también para ti. Sé que tú has de estar bien contento y la verdad que muchachos, los queremos mucho. Felicitaciones, sigan adelante. Dios tiene algo muy bonito para ustedes y qué alegría ver a tu esposa en el altar recibiendo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, José. Muchas gracias. Lo habrá escuchado porque está asistiendo a esta transmisión. Claro, Transmisión, tradición. Bueno. sin ella no puedes, Santi, sin ella no puedes, ¿eh? Sin No, ella no, no olvídate, pudieras, ¿eh? olvídate, olvídate, Yo sé que ella olvídate. está ahí siempre apoyándote en todo. Así es de que un abrazo para. Perdón, ¿cómo se llama tu esposa? Se me escapa el nombre. Sandra, Sandra. Un fuerte abrazo para Sandra de la familia Plasencia. Dios te bendiga, Sandra. un Ujú. abrazo, José. Abrazo para toda tu familia, hermanazo. Gracias y saludos y abrazos para la audiencia. Chau, Chao. chau.